Mi marido lleva 20 años engañándome con mi madre y mis hermanos gemelos son sus hijos. Ahora sus vidas están arruinadas, pero toda la verdad es aún peor. Mis padres, papá, 63M, y mamá, 60F, llevan casados 43 años. Tengo 6 hermanos 42F, 38F, 34F, 20M, 20M y 18M. Llevo con mi marido, 39M, desde que teníamos 15 años. Me quedé embarazada a los 17 y nos fuimos a vivir con mis padres. Di a luz a mi hija que ahora tiene 22 años. Nos casamos a los 18 poco después. El padre de mi padre falleció poco después de nuestra boda y le dejó su casa estilo rancho a mi padre. Mis abuelos construyeron una casa al lado de la de mis padres cuando se jubilaron. Mis padres decidieron dejarnos vivir en esta casa. Nos dijeron que sería mi herencia. Mi marido y yo no tuvimos ningún problema. En total tuvimos 4 hijos 22F, 20M, 14F, 5F y actualmente estoy embarazada de 7 meses de mi último hijo, un niño, que nacerá en abril. Pensaba que tenía un buen matrimonio, intimábamos más de 2 veces por semana, salíamos por la noche, nos comprábamos regalos, no nos peleábamos. Todo mi mundo se vino abajo en Nochevieja, cuando volví antes de tiempo de un viaje de chicas que había hecho con unas amigas. Entré en mi habitación y me encontré a mi madre acostándose con mi marido. Mi madre me gritó que saliera de su dormitorio, lo que me sacudió aún más. Desgraciadamente, mi hija mayor también estaba en su habitación, al otro lado de la casa, preparándose para una fiesta. Salió corriendo y fue testigo de cómo mi madre, desnuda hasta las sábanas, salía corriendo de nuestra casa y daba un portazo. Mi hija estaba destrozada y se fue a casa de mi hermana. Le pedí que no dijera nada hasta que hablara con mi marido. Le pedí la verdad. Me dijo que mi madre le sedujo cuando teníamos 18 años y vivíamos en su casa. Habían tenido relaciones sexuales sin protección al menos una vez al mes durante más tiempo del que llevábamos casados. Hice cuentas y me horroricé, porque la línea de tiempo significaba que mis hermanos gemelos y mi hermano menor podían ser de mi marido. Inmediatamente llamé a mi padre y le dije que viniera a mi casa sin mi madre. Hice confesar a mi marido y mi padre estaba destrozado. Él y mi madre también fueron novios en el instituto. Ni qué decir tiene que pudimos oír a mi madre gritar desde su casa cuando él se enfrentó a ella. Entonces se lo conté a mi hermana mayor y ella y yo decidimos organizar una reunión para toda la familia e invitamos también a la familia de mi ex. En la reunión, hice que mi hija mayor llevara a todos los niños a nuestro sótano y pusiera una película, dejando solo a los hijos adultos y a los hermanos y les dije exactamente lo que habían estado haciendo. La mayoría de la familia está de mi lado, excepto mis 3 hermanos más jóvenes, mi hermana 38F y toda la familia de mi ex. Todos dicen que soy la mala por soltar esto públicamente. Se corrió la voz y la mejor amiga de mi madre, que está en el liderazgo en la iglesia, me llamó para verificar. Mi madre desde entonces ha sido despedida como pastor de los niños allí y ella afirma que esencialmente he arruinado su reputación y su vida. Mi padre la echó de casa y ahora vive con mi hermana de 38 años y, por último, mi padre insistió en que se hiciera una prueba de ADN a los 3 hermanos más pequeños antes de plantearse nada que tuviera que ver con su matrimonio. Los gemelos son hijos biológicos de mi marido. Desde entonces le he echado y vive con sus padres. Mi padre y yo estamos hablando de que yo me mude a su casa, mucho más grande, y de que él venda la casa de mi abuelo y me dé el dinero para comprar una casa nueva en otro sitio para deshacerme de los recuerdos. Mi marido está horrorizado y furioso porque le he demostrado que está a punto de tener 7 hijos, en lugar de 5, que le voy a quitar la mitad de su negocio. Mi marido montó su propia empresa de calefacción, ventilación y aire acondicionado hace unos años y, durante los primeros 5 años, le ayudé a ponerla en marcha. Dirigí la oficina por completo y dediqué tiempo de mi carrera docente a ayudarle a establecerla. En mi estado, todos los bienes conyugales, incluidos los negocios, se dividen al 50%. Como la casa seguía a nombre de mi padre, mi marido no recibirá dinero de la venta, ni tampoco mi madre, ya que los bienes heredados no se dividen en los divorcios. Es probable que mi madre tampoco reciba pensión alimenticia, ya que nuestro estado no es un estado de divorcio sin culpa. Ahora hace más de un mes que comencé el divorcio, y sigo extremadamente amargada y enfadada con mi madre, especialmente por su hipocresía al llamarme puta y avergonzar a mi familia, cuando ella ha hecho cosas mucho peores. También desprecio a mi ex con todo lo que hay dentro de mí, ya que se acostaba con mi madre y conmigo, y en algunos casos venía a nuestra cama minutos después. Dejó embarazada a mi madre menos de una semana después de dejarme embarazada a mí y aunque a mí me parecía tan bonito y divertido que compartiera una experiencia de embarazo con mi madre, ella estaba gestando a los medio hermanos de mis hijos. Ha roto toda la confianza que tenía en los hombres y en ser fiel. Ya he conseguido un buen abogado del bufete que nos ayudó en asuntos financieros,
tanto para mí como para mi padre, y mi padre está ayudando a pagarlo. Mis hermanos gemelos, una de mis hermanas y toda la familia de mi ex no tienen contacto conmigo ni con mis hijos menores y mis hijos han perdido a todos sus abuelos excepto a mi padre. 2 tíos y una tía por mi parte y 3 tíos por parte de padre. También he desarrollado úlceras y problemas digestivos debido a esto, así que pronto visitaré al médico y he estado en terapia desde la primera semana de enero. Se lo he ofrecido a mis 2 hijos adultos por si necesitan terapia familiar con todos nosotros, pero ahora mismo están haciendo terapia individual. Mi hija de 14 años sabe que nos vamos a divorciar y por qué ella está tan enfadada con su padre que me cuesta mandarla a su casa los fines de semana. Siento que es lo suficientemente mayor como para tomar una decisión al respecto, pero no quiero dañar su relación con su padre. Les he dicho a todos mis hijos que está bien querer a su padre, aunque me haya hecho daño, pero los 2 mayores han cortado con él al 100%. No les diré a mis 2 hijos menores hasta que sean adolescentes por qué nos divorciamos, y todos los demás han acordado no soltar nada hasta que sean lo suficientemente mayores para entenderlo. En cuanto a cómo no tenía ni idea de que esta aventura estaba en curso, mi marido me confirmó que tenían relaciones sexuales en la oficina de mi madre en la iglesia, en sus coches, en un motel, y cuando construimos el negocio, empezaron a tenerlo rutinariamente en su oficina, una vez que volví a la enseñanza. También lo hacían en nuestras casas cuando mi padre se iba de viaje de negocios o yo estaba fuera de la ciudad. Fue pura casualidad que volviera a casa un día antes de un viaje, porque estaba incómoda por estar embarazada de casi 7 meses y solo quería mi propia cama, para que yo lo descubriera. Saber que seguirían con esta aventura en toda regla si yo no les hubiera pillado es lo que todavía me molesta. El hecho de que a la abuela y al padre de mis hijos les importara tampoco destruir nuestras familias es lo que no puedo superar. Lo más duro para mí es que mi propia madre me hiciera esto y siguiera haciéndolo durante años sin importarle cuando todo le estalló en la cara que estuviera destruyendo a toda su familia. Edith. Además, para colmo de males mi marido confirmó en una de nuestras conversaciones mediadas que la aventura empezó cuando aparentemente le hice enfadar. No me lo dijo y se desahogó con mi madre cuando estaban solos. Ella lo consoló y tuvieron relaciones sexuales. A él le encantó y después de eso la persiguió. Dijo que se habría divorciado de mí, pero sabía que se separaría de ella y que ella era mucho mejor que yo en el sexo, así que se quedó conmigo. Me dijo que yo era una sustituta. De todas las traiciones y golpes bajos, esa declaración es lo que me mantiene despierta por la noche. Actualización 1. He intentado por todos los medios ir por el camino de un divorcio mediado, pero mi ex me dijo ayer a través de sus abogados que no cree que el bebé que llevo sea suyo y que quiere una prueba de ADN tan pronto como nazca porque no quiere mantener a un niño que no es suyo. También creí que lo engañé sistemáticamente durante nuestro matrimonio y que yo sabía de su aventura en curso y lo usé como excusa para tener mis propias aventuras. Nada de eso es cierto, pero me gustaría que lo fuera porque facilitaría el divorcio. Mi abogado básicamente me dijo que me preparara para un divorcio largo, prolongado, brutal e impugnado y que mi ex probablemente va a intentar todas las tácticas turbias del libro para hacerme la vida aún más miserable. Voy a responder a algunas preguntas planteadas que se repiten bastante. Mis hermanos gemelos se parecen a la parte de la familia de mi donante de óvulos. Se parecen mucho a mi tío y a mi abuelo. Claramente no se parecen en nada a mi padre, pero tampoco se parecen mucho a mi marido. Mi hijo se parece a él y es el único niño que se nota visiblemente que es hijo suyo, aunque mi hija de 14 tiene su forma de nariz y mandíbula. Definitivamente estaba furiosa el día que ocurrió todo, pero mi padre me convenció de que no cometiera un asesinato y me recordó que tenía que pensar en mi bebé y en mis otros hijos antes de hacer algo que apartara a ambos padres de sus vidas. Eso fue lo que le salvó. Aún así, viví en una niebla de rabia durante los días siguientes, que fue lo que me llevó a la fiesta de venganza. Lo único que lamento es no haberles dicho en privado a mis hermanos que mi donante de óvulos había sido infiel. Sinceramente no sé todas las razones por las que mi hermana de 38 años está del lado de mi donante de óvulos. No se lleva bien conmigo ni con mis hermanas y no lo ha hecho desde el instituto. No estoy tan preocupada por ella. A mis hermanos gemelos les molesta que haya dado la noticia públicamente. Eso es lo que mi padre ha conseguido de ellos. También están en terapia y mi padre me ha dicho que les dé tiempo. Cree que simplemente están matando al mensajero. No les conté la posibilidad de que mi ex fuera su padre, pero saben hacer cuentas y se dieron cuenta de que tienen la misma edad que mi hijo y él es más joven que la duración de la aventura. Mi padre se sentó con ellos y les explicó que su razonamiento para la prueba de ADN era demostrar el engaño y no porque fuera a abandonarlos. Él es su padre independientemente de quien haya fecundado el óvulo. No creo que mi donante de óvulos y mi ex esperaran a que él tuviera 18 años para tener relaciones sexuales, pero en este momento dejo que mi padre luche y que haga lo que tenga que hacer para tratar con ella y su divorcio.
Tengo planes de contingencia listos para promulgar en el caso de que decidan irse a vivir juntos, pero mi abogado no cree que mi ex sea tan estúpido como para hacer eso con el proceso de divorcio poniéndose feo. Olvidé añadir esto antes, mi marido es 4 meses más joven que yo. Mi cumpleaños es en diciembre y el suyo en abril. Pronto cumplirá 40 años. Estuvimos en la misma clase durante todo el colegio, desde la guardería hasta el instituto. No es un año más joven que yo como otros han especulado. Me estoy centrando en mi embarazo, en mis hijos y en seguir adelante. Puede que proporcione una actualización después de que finalicen los divorcios, pero gracias a todos por el apoyo y los consejos. Gracias por dejar que esta mujer hormonal, triste, rabiosa y amargada se desahogue. Actualización 2. Hoy he tenido una conversación telefónica con mi tía, la hermana de mi donante de óvulos, y me ha dicho que en nuestra familia hay antecedentes de engaño por parte de ellos. Mi abuela engañó a mi abuelo durante años pero se reconciliaron. Mi tía tuvo múltiples aventuras sentimentales pero sigue casada con mi tío. Intentó culpar a la genética de la aventura de mi madre. Me reía carcajadas de lo absurdo de ese intento de justificar su aventura y ahora mi tía está enfadada conmigo por no escuchar a mi donante de óvulos y sus explicaciones para el engaño. Tanto mi padre como mi abogado dicen que debería escucharla, así que sigo considerando la posibilidad de hacerlo justo antes de que nos reunamos a principios de marzo para establecer la custodia. Edith. Debo mencionar que le pregunté a mi tía si mi mamá heredó el gen puta, a qué hijo se lo pasó y cómo hizo mi abuela para pasárselo a sus 2 hijas. Así que probablemente por eso está enfadada en retrospectiva. Sinceramente he perdido toda simpatía por los infieles después de esto. Actualización 3. Aparentemente tengo prohibido hacer nuevos posts sobre esto en Reddit, así que aquí está la última actualización para cualquiera que me esté siguiendo. Aquí están los últimos acontecimientos. Me reuní con mi donante de óvulos, mi padre y nuestros abogados anoche. Esencialmente mi donante de óvulos dijo que ella sabía que estaba mal, pero disfrutó de la atención, el sexo era genial y ella disfrutó de la emoción de la aventura. Siguió acostándose con mi padre porque disfrutaba de su estabilidad económica y de su vida despreocupada y quería seguir casada. Se acostaba con él a propósito después de cada encuentro sexual con mi ex para soportar que, si se quedaba embarazada, pudiera pasar al niño. También admitió que le gustaba saber que mi ex disfrutaba más del sexo con ella que conmigo. Luego dijo que se va a mudar con mi ex a su nueva casa y que invitó a los niños a vivir con ellos. Los gemelos la han visitado una vez desde que la aventura se hizo pública y le han dicho que no les gusta mi ex y que se niegan a tratarlo como si fuera su padre. Me dijo que en cuanto se casara con mi ex volverían en sí y recuperaría a su familia. Me reía carcajadas y le dije que estaba delirando y que necesitaba ayuda psiquiátrica. Luego le dije que pediría una orden de protección contra ella para que no tuviera acceso a mis hijos menores. Me llamó vaca celosa y desagradecida por no apreciar que no me abortara y me dejara vivir. Dijo que debería alegrarme de que no me echaran cuando llegué a casa embarazada. Incluso se atrevió a decir que debería estar agradecida de que mantuviera contento a mi marido cuando yo no podía, para que no se divorciara de mí y me dejara como una madre soltera destrozada. Luego le dijo a mi padre que sufrió depresión posparto después de mi nacimiento y que mi padre la ignoró y la hizo sentir sola, por lo que se sintió justificada para odiarme y tener aventuras. Admitió haber tenido múltiples aventuras desde 6 meses después de mi nacimiento hasta Nochevieja y dijo que seguiría haciéndolo si yo no lo hubiera arruinado todo. Así que mis hermanas de 38 y 34 años puede que tampoco sean de mi padre. Mi padre está aún más desconsolado y enfadado, pero contamos con la presencia de nuestros 2 abogados y dejamos constancia de ello. Mi padre ya se ha puesto en contacto con mis hermanas, pero para sorpresa de nadie supongo que mi hermana de 38 años ya sabía que era una posibilidad porque mi madre le contó lo de la aventura cuando nacieron los gemelos y sabía que podrían no ser de mi padre y nos lo ocultó. Mi padre está devastado por eso incluso más que por perder su relación con mi madre. No estoy segura de que su relación se recupere nunca. No tengo ni idea de lo que le pasa a mi hermana de 38 años. Mi hermana de 34 años no quiere una prueba de paternidad y dice que nuestro padre siempre será su padre. A mi padre le parece bien. Le envié un mensaje a mi ex a través de mi abogado diciendo que mañana presentaré una orden de protección para que mis hijos no tengan que ir a casa de mi ex si mi madre está allí. Ninguno de los 2 ha intentado siquiera encontrar una nueva vivienda tampoco, así que supongo que ella está planeando mudarse a la casa de mi ex suegro. La verdad es que no quiero a mis hijos cerca de ese desastre. Él aún no ha respondido, pero en este momento realmente no me importa lo que él quiera. Edith, mi familia sabe acerca de las publicaciones en las redes sociales, al igual que los abogados, pero mi ex y la donante de óvulos tienen 0 posibilidades de un buen resultado en el divorcio, así que voy a ser mezquina y disfrutar de su enojo por estar expuestos, así que no lo voy a bajar. Pueden revolcarse en su inmundicia y saber que no solo nuestra ciudad piensa que son terribles,
sino también el mundo. Y tengo permiso de mi hermana menor para compartir lo que pasó anoche. Realmente no me importa lo que piense mi hermana de 38. Hubo más amoríos. Mi mamá culpa a mi papá por su experiencia de embarazo conmigo y me odia porque tuvo depresión postparto durante el embarazo y mi hermana de 38 años sabía de los amoríos y nunca nos dijo. Mi mamá se quiere ir a vivir con mi ex y llevarse a los gemelos para formar una nueva familia. Voy a pedir una orden de protección contra ella para que no pueda estar cerca de mis hijos menores. Actualización 4. Hola, gracias a todos los que me han enviado mensajes apoyándome y preguntando cómo me va. Tengo novedades. Di a luz a mi hijo a principios de abril. Está sano y no tuve complicaciones de salud. A finales de marzo conseguí la custodia física y legal temporal de mis hijos. Mi hija de 14 años me preguntó si estaría dispuesta a hacer terapia familiar con ella y su padre. Yo no quería hacerlo. Luché contra ello, pero finalmente decidí hacerlo por el bien de mi hija y su necesidad de procesar todo y, con suerte, seguir adelante. Aprendí mucho más sobre la relación entre mi ex y mi donante de óvulos gracias a los deberes que nos dio el terapeuta. Mi ex reveló más cosas que creo que son ciertas. Mi madre había intentado seducirlo mucho antes de que fuéramos mayores de edad. Según recuerda mi ex, cuando mi donante de óvulos se hizo cargo del grupo juvenil, yo tenía 15 años y a él le faltaban unos meses para cumplirlos. El grooming comenzó entonces. Ella le aconsejaba, en privado, porque lo necesitaba. Se besaron en algún momento cuando él aún tenía 14 años y eso fue todo lo que hicieron, es decir, se besaban durante estas sesiones, hasta que cumplió 18 años. Fue justo en la época del primer beso cuando mi madre le convenció para que me pidiera salir y saliera conmigo para que pudieran seguir viéndose sin sospechas. Ante esta revelación, sentí tanto desolación, toda mi relación se basaba en una mentira y mi marido nunca me quiso. También me alivió saber que yo no tenía absolutamente nada que ver con su aventura. La razón por la que creo que esto es cierto es que cuando me invitó a salir, tuve que pedir permiso a mis padres para tener una cita. En aquella época, la norma era que nadie podía tener citas antes de los 16 años. Mi madre me apoyó, o eso creía yo. Empezamos a salir justo después de que cumpliera 15 años. La cronología cuadra. Mi padre está investigando otros posibles casos de abuso y manipulación con la ayuda de las autoridades eclesiásticas, pero no se ha descubierto nada y, la verdad, aunque odio a mi donante de óvulos, me cuesta creer que tuviera el aguante suficiente para mantener múltiples aventuras con otros chicos. Creo que lo sedujo sabiendo que me gustaba y quería sentirse superior a mí. Mirando hacia atrás todo esto tiene sentido, su trato hacia mí y hacia mis hijos en relación con sus otros nietos. Creo que todo esto fue un caso seriamente jodido de ella siendo narcisista y castigándome por arruinarle la vida. Él no tuvo relaciones sexuales completas hasta que cumplió 18 años y supongo que ese fue su regalo de cumpleaños de parte de ella. Mis hijos de 22 y 20 siguen sin hablarle, cosa que él ha asumido y comprende que probablemente nunca volverán a establecer contacto con él. Los gemelos y yo nos hemos reconciliado totalmente. Ahora la donante de óvulos. Después de la última llamada con mi tía, corté el contacto con ella y con mi abuela. Estaba cansada de que mi tía intentara hacerme sentir culpable para que hablara con mi donante de óvulos. Mi abuela es otro problema y está empezando a mostrar signos de demencia y senilidad. Sigue acosando a mi donante de óvulos y llamando la puta de Babilonia, cosa que me parece bien, pero las otras cosas que hace y dice no es algo que quiera añadir a mi vida en este momento. Mis hermanas de 34 y 42 años fueron las que me ayudaron con el plan de parto. Mi ex sabía cuáles eran los planes, pero también que yo no lo quería en el hospital hasta que ya hubiera dado a luz y estuviera en un lugar mejor para que él conociera a su hijo. Estuvo de acuerdo. El día que me puse de parto, mi hermana de 34 se llevó a mis hijos de 14 y 5 años a su casa mientras mi hermana de 42 estaba conmigo en la habitación. Al parecer, mi hija necesitaba algo del colegio y se puso en contacto con mi ex para que lo recogiera ya que aún estaba en la lista oficial de recogida, ya no lo está, y lo dejara en casa de mi hermana. Mi donante de óvulos estaba con él cuando recibió la llamada. Él se negó a que ella viniera porque no quería que mis hijos estuvieran cerca de mi donante de óvulos. Al parecer, ella le siguió en su coche hasta el colegio y luego a casa de mi hermana y se cogió una rabieta en el jardín delantero. Mi ex rompió con ella y le dijo que era demasiado drama y que ya no valía la pena y ella montó en cólera y le atacó físicamente y empezó a destruir cosas en el jardín de mi hermana. Llamaron a la policía y detuvieron a mi donante de óvulos por violencia doméstica. En ese momento mi hermana y yo solicitamos órdenes de protección contra ella debido a la inestabilidad y a la situación. Mi ex se mudó a un apartamento cerca de la empresa de climatización. Mi hija de 14 años ha decidido no perdonarle y le ha dicho que no quiere estar cerca de él actualmente, así que solo el de 5 años visita a mi ex.
Él viene a casa de mi padre y la visita una noche entre semana y una noche de fin de semana, cuando llevo a cenar a mis otros hijos y a mis hermanos gemelos. Hemos establecido contacto a través de una aplicación de custodia y volveremos a tratar el tema de la custodia en junio. Voy a pedir la custodia legal y física completa hasta que mi ex pueda demostrarme que ha hecho la terapia y el tratamiento necesarios que necesita. Sigo odiando a mi ex con todo mi ser por lo que me hizo desde que tenía 15 años hasta hace poco, pero odio mucho más a mi donante de óvulos por lo que nos hizo a todos. Siento cierta simpatía por él y de verdad quiero que esté bien por el bien de mis hijos pequeños. Sí, ha conocido a su hijo recién nacido. Lo conoció la noche que di a luz. También permití que sus padres y hermanos lo conocieran. Sus padres y yo estamos haciendo planes para que los niños de 14 y 5 años pasen tiempo con ellos y para que vengan a visitar a mi hijo recién nacido. A mi ex se le permiten visitas supervisadas en este momento, no son visitas ordenadas por el tribunal, sino mis deseos, a los que se está adhiriendo mientras hace su terapia y rehabilitación, y tiene tiempo regular con el niño de 5 años. Tiene acceso a nuestro recién nacido al menos una vez a la semana, si viene con sus padres, si lo desea. Ha visto a su hijo al menos 6 veces desde que di a luz y 3 en mi presencia. Poco a poco estamos reconstruyendo una comunicación civilizada. En cuanto al otro procedimiento de divorcio, ha aceptado un divorcio de mutuo acuerdo con mediación y me quedaré con la mitad de todo, incluida la empresa. Estoy optando por vender mis acciones a uno de los trabajadores de mi ex que le gustaría convertirse en socio. El ex está contento con esto y yo estaré contento de librarme completamente de cualquier vínculo con él. Mi padre pudo vender mi antigua casa. Ni siquiera llegó a estar en la lista porque nuestro agente inmobiliario conocía a una familia que buscaba y yo he empezado a buscar casas a unos 45 minutos de mi padre. En cuanto a la donante de óvulos, se ha escondido. Una vez que los gemelos le dijeron inequívocamente que nunca vivirían con ella y que no querían tener nada que ver con ella, sobre todo después de cómo la arrestaron, empezó a culparlos. Ahora está impugnando el divorcio de mi padre y solo habla con él a través de su abogado. En cuanto a mi hermana de 38 años, se despertó de todo este asunto cuando mi madre la llamó y la regañó durante 45 minutos por no pagar su fianza para salir de la cárcel. Al parecer, mi hermana ha estado pasando por problemas de fertilidad. Como ya he dicho, no hablo con ella y no tenía ni idea, y he estado estresada y ansiosa y sintiéndose mal consigo misma, razón por la cual dejó que nuestra donante de óvulos la manipulara porque se sentía bien consigo misma cuando recibía toda la atención positiva. Cuando no estuvo dispuesta a pagar el dinero para sacarla del apuro, ya que ella y su pareja estaban ahorrando para otro ciclo de FIV, se dio cuenta de que estaba siendo manipulada y se puso en contacto conmigo. Poco a poco hemos vuelto a hablar, pero ella está de mi parte en todo esto. También ha vuelto a hablar con mi padre y, por su bien, me alegro de que pueda volver a conectar con ella. Tener a mi hijo, por cierto, nos hicimos la prueba de ADN unas semanas antes de su nacimiento. Definitivamente es de mi ex. Ha sido un placer y una alegría y él y mis otros hijos y mi sistema de apoyo de mi padre y hermanos me ha llevado a través de esto y seguirá haciéndolo. Tengo la esperanza de que en algún momento seré capaz de tratar con mi ex sin ira y amargura, viendo que él tiene un trauma por lo que mi donante de óvulos le hizo. Estaré bien. Como dije, esta será mi última actualización sobre esto. Así que gracias por toda su amabilidad, cariño y apoyo.